Amen. Amen. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, today for the word, hoy para la palabra, our brother Edward nuestro hermano is going to Edward speak to us va a traer la palabra, what God put in his heart today. lo que Dios puso en su corazón. Sabe, yo anoche estaba leyendo la Biblia Last night I was reading the word. ¿Sabes? Cuando tú duras mucho sin leer la palabra de Dios, You know, when you last a long time without reading the word of God, esta es mi historia. this is my story. Cuando tú la lees otra vez, When you read it again, es como que tú sientes como que algo de ti you feel like something of you finalmente regresó. finally came back. Y mientras yo leía la palabra de Dios, And as I was reading the word of God, yo estaba leyendo acerca de Abraham I was reading about Abraham, y decía que Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac. and it says that God told Abraham to offer Isaac. Ahora, Dios no le dijo que ofreciera una oveja, Now, he didn't say offer a sheep. le dijo que ofreciera a su único hijo. He said offer your only son. Y este no era Dios, era un ser humano. And this wasn't God, this was a human being. Y en toda la historia, And in all of the story, Abraham Abraham va con Isaac goes with a Isaac la montaña. to the mountain, Y Isaac está and Isaac tan is feliz so happy de que van a ofrecerle un sacrificio a that Dios. they're going to give an offering to God. Y Abraham está pensando And Abraham is en lo que thinking Dios le prometió. and what God promised him. Y llega un momento And a moment comes donde ya van a sacrificar a Isaac, where he's about to sacrifice Isaac, pero él no sabe que el sacrificio que se le va a hacer a Dios but he doesn't know that the sacrifice that's going to be made to God es su misma persona. is his very self. Y muchas veces nosotros And many times we vamos al lugar de encuentro con Dios go to the place to encounter God, desapercibidos, and we go without knowing sin saber que el sacrificio que Dios está demandando no es otra cosa sino nosotros. that the sacrifice God is demanding is not something else but ourselves. Isaac no sabía nada, Isaac didn't know anything, pero Abraham sí sabía. but Abraham knew. Y mientras yo leía esto, And as I was reading this, hay algo que me impactó el corazón. something that just impacted my heart. Abraham está a punto Abraham is at the point de ofrecer a Isaac. of offering Isaac. Él no sabía que Dios lo iba a parar a la media mitad. He didn't know that God was going to stop him halfway. Él simplemente estaba siendo obediente a lo que Dios le He dijo. was just being obedient to what God said. Él ya tenía todo preparado. He had everything prepared. Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? Isaac said, "Where is the Él le lamb?" dijo, no te preocupes, que Dios se proveerá. He said, "Don't worry, God will O sea, provide." Abraham no sabía So Abraham didn't know que Dios le iba a proveer algo. that God was going to provide Él something. simplemente iba en He obediencia. just went in obedience. Pero antes de él sacrificar algo que estaba tan cercano de su corazón, But before he sacrificed something that was so close to his heart, que significaba tanto para that él, meant so much to him, yo me encuentro con este verso. I find myself with this verse. Dios le dijo a Isaac, God's told Isaac, deje la leña allí "Leave the wood there y vamos al monte and let us go to the mountain a adorar. to worship." Él le dijo a Isaac, Abraham said to Isaac, antes de yo "Before I tomar el paso take the step de sacrificar algo, of sacrificing something, yo necesito adorar, I need to worship. porque hay algo que yo no entiendo en el momento, There's something I don't understand in the moment, pero la adoración va a servir de but the rendimiento. worship will act as my surrender. Hay algo que yo no entiendo que Dios me está pidiendo que yo entregue, There's something that I'm not understanding that God is asking me to give in, pero solamente la adoración va a enfocarme en eso. but only worship will put me focused on it. Y él le dijo, yo necesito que subamos a adorar, And he said, "I need us to go up and worship, porque la adoración es un rendimiento total a Dios. because worship is total surrender to La God. adoración te hace entender lo que tú no puedes entender. Worship makes you understand what you can't understand." Entonces ellos subieron And then they went up y adoraron. and they worshiped. Y cuando Abraham vino, And when Abraham came, vino dispuesto. he came willing. Hay cosas en tu vida There's things in your life que el enemigo está causando, that the enemy is causing, pero solamente lo que Dios te ha proveído but what God has provided you te va a ayudar a entender lo que Dios está haciendo. is going to help you understand what God is doing. Te va a ayudar a obedecer It's going to help you to obey hacia donde Dios te está moviendo. where God is taking you.
Abraham, me imagino que él no quería sacrificar a Isaac. Abraham, I imagine he didn't want to sacrifice Isaac. Pero después de un momento de adoración, But after a moment of worship, después de un momento de entender que Dios da y Dios quita, after a moment of him understanding that God gives and God takes away, después de un momento de entender que si Dios prometió, Él es fiel, if God promised he is faithful, entonces Él estuvo dispuesto. then he was willing. Y yo solamente te quiero proponer algo. And I want to just propose something to you. ¿Qué es lo que alinea tu corazón con Dios? What aligns your heart to God? Porque tú no debes ni deberías dejar de practicar eso. Because you shouldn't stop practicing that. Porque muchas de las veces por las cuales tú no sacrificas lo que Dios te pide, Because many times the reason you don't sacrifice what God is asking you, es porque primero tú no entras en el lugar que te prepara para sacrificarlo. because you don't enter into the place that prepares you to sacrifice. Pero cuando tú entras al lugar But when you enter into that de place preparación, of quizá preparation, tu lugar de preparación es la oración. maybe that place of preparation is prayer Quizá for tu you. lugar de preparación es la adoración. Maybe the place of preparation is Quizá tu worship. lugar de preparación Maybe the place of es la preparation. palabra de Dios. Maybe it's the Pero word of siempre God. hay una But montaña there's always a que mountain tú tienes que that subir you need to move para up encontrarte con el Rey de to Reyes find yourself with the King of Kings antes de entregar lo que Él te pide. before you give in what he asks of you. Hoy Today nosotros subimos esa montaña we went up that mountain porque nos encontramos con Dios. because we encountered God. Pero quiero animarle a todos. But I want to encourage everyone today. Tengo un mensaje que yo creo que tiene propósito. I have a message that I believe has a purpose. Creo que el mensaje de hoy I believe the message of today es perfectamente is perfectly un encajamiento in line with con lo que Dios comenzó a hacer what God began to do y seguirá haciendo. and will continue to do. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias I'm going to ask you to open up your Bibles y vayan conmigo a 2 de Corintios, and go with me to 2 Corinthians capítulo 10, verso 4. chapter 10, beginning in verse 4. Yo quisiera hablarte I would like to talk to you en el tema on the theme, rompiendo el poder del enemigo. breaking the power of the enemy. Rompiendo el poder del enemigo. Breaking the power of the enemy. 2 de Corintios capítulo 10, 2 Corinthians chapter 10, verso 4. verse 4. Aleluya. Cuando estén ahí, todos pueden decir And amén. when you are there, you can say amen. Y si no está ahí, If you're not there, yo lo espero. I shall wait. Pero yo quiero que todos prestemos atención a lo que But I Dios want tiene us que all to decir. pay attention to what we're about to read. ¿Están ahí? Are we there? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. And we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. Señor, Lord, yo te pido que I ask you tú nos hables, that you speak to us, que tú nos hables. that you speak to us. Yo necesito escuchar tu voz. I need to hear your voice. Yo necesito que tú me hables, I need you to speak to me que tú ministres mi and corazón, minister my heart, que tú ministres mi alma. and you minister my soul. Señor, tú has Lord, preparado los corazones. You prepared the hearts. Deja que tu semilla caiga Allow the seed to fall en tierra fértil in fertile ground, y que produzca fruto and it produce fruit a un 100%. 100%. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que toda ave espiritual that any spiritual birds que quiera venir a comerse esta semilla, that want to come and eat these seeds, yo la ato en el nombre de Jesús I bind it in the name of Jesus y la reprendo. and I rebuke it. Yo declaro que hoy I declare today es un día de is triunfo, a day of triumph, un día de a victoria, day of victory, y hoy le diremos que no al pecado and today we shall say no to sin y le diremos no más al enemigo. and say no more to the enemy. En el nombre de Jesús oramos todos. In the name of Jesus we all pray. Amén. Amen. Amén. Amen. Cuando yo estaba pensando
when I was thinking en qué traer a la iglesia, to bring to the church, Dios puso un sentir en mi corazón. God placed a feel in my heart. Él puso un pasaje en mi And He corazón. put a passage in my heart. Yo creo que este pasaje es tan I significante. think this passage is so significant. Y creo que esta And I historia think that this que story Dios puso en mi corazón that God put in my heart se relaciona tanto is related so much con tantas personas aquí. with so many people here. Después de yo estar en los grupos And pequeños, after being in small groups escuchar cada una de las historias, and listening to every story, Dios puso una carga en mi God corazón. put a burden on my heart. Y entonces trajo el And pasaje He brought this que passage voy a usar como ejemplo that I'm going to use as an a example través del mensaje through this preaching para que yo pudiera animar al so pueblo. that I can encourage the people. Entonces anoche mientras yo preparaba el mensaje, So last night as I've prepared this message, Dios me dijo, yo quiero que te enfoques en otra área, I said, I want you to focus on something else porque Dios tenía unos cambios de planes. because God had some change of plans. Y Dios me dijo, habla acerca de cómo romper el poder del enemigo. And God told me, speak about how to break the power of the enemy. La palabra dice The word of God says que las armas de nuestra milicia that the weapons of our warfare no son carnales, are not of the flesh, sino que son poderosas en Dios but they are divinely powerful para la destrucción de for the fortalezas, destruction of fortresses. derribando argumentos We destroy y arguments toda altivez and all speculations que se levanta contra el conocimiento de Dios, that are raised up against the knowledge of God. y llevando cautivo todo pensamiento And we take captive every thought a la obediencia. to the obedience A Cristo. of Christ. Ahora a mí me llama mucho la atención My attention is called y me to, gustaría introducir este mensaje con esto. and would like to introduce the message this way, Un verso que se encuentra en un lugar donde muchas personas no quieren buscar. a verse where people don't really want to seek. It's En el found here. libro de Apocalipsis capítulo 22, In Revelation chapter 22, verso 10 y 11, verse 10 and 11, se encuentra un verso que yo creo que es importante para cada creyente we escuchar. find a verse that is very important for every believer to hear. Jesús, antes de cerrar la carta Jesus, before he finishes the de letter profecía que él está dando al apóstol Juan, of prophecy he's given to the apostle John, tiene algo que decirle a Juan. has something first to say to John. Algo que no solamente se aplicaría a la vida de Juan, Something that will not only apply to the life y of no John, solamente se aplicaría a las vidas de los creyentes en las iglesias durante ese and tiempo, will not only apply to the believers of the churches in that time, sino que se aplicaría a cada creyente que viniera después. but will apply to every believer that will come Mira after. lo que Jesús le dice. Look at what Jesus says. Dice, y me dijo, And he said to me, no selle las palabras de este do libro, not seal the words of this book, porque el tiempo está cerca. because the time is near. Escucha bien, Listen el well. tiempo está The cerca. time is near. El que es injusto, Him who is sea unjust, injusto todavía. continue to be unjust. El que es inmundo, Whoever's unclean, sea inmundo to todavía. continue being unclean. El que es justo, Whoever is just, practique la to justicia. practice just Y el que es righteousness. santo, And whoever's holy, santifíquese todavía. be sanctified even O more. sea, Jesús So Jesus tiene unas últimas palabras que decirle a has Juan. these last words to say to John. Y él le dice, yo voy a venir pronto. He said, I'm coming soon. Pero el que es But inmundo, whoever is unclean, que sea inmundo todavía. let him continue being Porque eso unclean, no va a parar mi venida. because that won't stop my El coming. que es injusto, Whoever is unjust, sea injusto let todavía. him continue being Porque unjust, eso no va a parar mi because that voluntad. won't stop my Pero will. lo que me llama la But atención what calls my es lo que él attention tiene que decir acerca de nosotros. is that what he has to say to us. Él dice, el que es justo, He says, whoever's righteous, practique la to justicia. practice righteousness, Y el que es santo, and whoever is holy, santifíquese más. to sanctify themselves more. Yo me he dado cuenta I have noticed que la razón por la cual that the reason why muchos creyentes many believers bajan espiritualmente go down spiritually es por la falta de práctica. is for the lack of practice. Jesús dice, Jesus el says, que es justo, whoever is righteous, practique la justicia. to practice No, te righteousness. dice el que es justo, Whoever is righteous, practique la justicia. practice El righteousness. que es santo, Whoever is holy, dice santifíquese más. says become more Y holy. la razón por la cual el enemigo gana poder y And autoridad the reason the enemy gains power and en authority muchas personas in many people es porque ellos dejan de is practicar because they stop practicing lo que ellos necesitan what practicar. they need to practice. La falta de ejercicio espiritual The lack of spiritual es la exercise razón número uno is the number one reason por la cual muchos why many creyentes believers están ganando peso espiritualmente hablando. are gaining weight, spiritually speaking. Porque lo que está entrando Because what's entering en el in corazón into the heart es el vientre del hombre espiritual. is the womb of the spiritual El man. corazón siendo el vientre The heart is the womb. del hombre espiritual. of the spiritual Lo que man. está entrando en el What corazón enters the heart no es agradable a is Dios not pleasing to God, y no es puro. and it's not pure.
Entonces Jesús dice, And so Jesus says, si tú quieres ver una persona if you want to see a que person pueda crecer to espiritualmente, grow spiritually, míralo por lo que él practica. look at what he practices. Entonces, la razón por la cual muchos Therefore, the reason many están ganando peso are gaining weight espiritualmente hablando, spiritually el pecado is because of sin. lo está poniendo obeso, Is making them es obese. porque están dejando de Is practicar because they're stopping to practice lo que ellos necesitan practicar. what they actually need to be Y yo te practicing. voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. Jesús dice Jesus says una palabra que me llama mucho la atención. a word that calls to my Cuando él está en attention. el monte de Getsemaní, When he is in the Mount of él Gethsemane, lleva a los tres más íntimos. he takes his most Y intimate cuando él friends. lleva a los tres más And when he íntimos, takes his most intimate él friends, quiere hacer algo con ellos que significa mucho para Jesús. he does something with them that means a lot to him. Él quiere orar. He wants to pray. Ahora, cuando él le da la invitación, When he gives them the él invitation, regresa he y returns están durmiendo. and they're sleeping. Y él va donde Pedro And he goes to Peter. y le dice, Pedro, Says, Peter, así que no pudiste velar conmigo una hora. could you not watch with me just 1 hour? Le dijo, Pedro, Peter, una hora. just 1 Tú hour. no pudiste velar You conmigo. weren't able to watch En with me? otras palabras, para Jesús era In importante other words, it was important to que Jesus Pedro velara una hora con él. for Peter to watch an hour with him. Entonces Dios me habló So God spoke to me cuando yo estaba leyendo ese when I was pasaje. reading this passage. Y él me dijo, la razón por la cual Pedro sacó la espada And the reason that Peter took out the sword fue porque no aprendió a guardarla en el lugar de oración. was because he didn't learn how to watch in the place of La prayer. razón por la cual Pedro le cortó la The oreja reason he cut the ear of the fue man porque él no aprendió a amar a su prójimo en el momento de secreto. because he didn't learn to love his neighbor in the secret Y place. Dios me decía, And God told me Pedro sacó la espada, he took out the sword, pero Pedro es solamente un ejemplo but he's just an de example lo que sale del corazón of del what hombre comes out of the heart of a cuando no hay man oración. when there's no prayer. Dios me decía, Pedro solamente es un ejemplo God was saying, de lo Peter's que only an puede salir example, de ti but what comes out of cuando tú no you te metes con Dios, cuando Él te invita. when you don't get down with God when he invites you. Pedro sacó la espada, He took out the pero sword, si él se hubiese metido en but if he oración, would have got in prayer, Dios le hubiese enseñado God would have showed que him si a espada de filo tú cortas, that if you cut a with the espada de sword, filo tú you will matas, die y with él no the lo sword. hubiese sacado. And he wouldn't have taken out the Entonces sword. Jesús enseña algo So importante. Jesus teaches us something Él le dice, important. yo necesito que ustedes oren He said, I need you to pray para que no caigan en so that you tentación. don't fall into Nota la temptation. práctica, Notice la the practice, oración prayer, te impide it stops caer you en tentación. from falling in temptation. Entonces la razón por la cual muchos caen So en the reason that tentación many fall in es temptation porque no practican la is oración. because they don't practice the prayer. Y vuelve Jesús y dice, And Jesus comes again and el says, que es justo whoever is righteous, practique la justicia. practice righteousness. Y el que es santo, Whoever is holy, santifíquese todavía. sanctify themselves even more. Hay personas que han llegado a una comodidad de santidad. There's people that have gotten to a place of comfort of their holiness. Y han llegado a un momento donde ya sus corazones se han vuelto autosuficientes, se han vuelto con un sentido de autojusticia. There's people that have gotten to a place that they're comfortable and they have a sense of Y self-righteousness. ellos piensan que ya no necesitan más santidad, And they don't think that they need more holiness. porque ellos piensan que están santos They ya. believe that they're already Pero holy. Jesús dice, el que es santo, But whoever's holy, Jesus santifíquese says, todavía. you need to be more holy. cuando tú crees que tú eres santo, When you think that you're holy, ahí es donde Dios te va a mostrar las muchas más áreas que tú no conoces. that's where God is going to show you much more areas that Donde you hay don't know, impureza. where there's impurity. Entonces Dios dice, tú eres santo, God says you're holy, santifícate más, then be more holy. porque siempre va a haber Because there's always going to áreas en be tu corazón. areas in your Tu heart. corazón es como un río. Your heart is like a river. Hay demasiada ola de pecado. There's waves of Dios tiene sin. que lidiar con cada una de ellas. And God needs to deal with all of Y them. cuando tú piensas que tú eres un mar calmado, And when you think that you are calm Dios sea, te enseña una ola que tú no estabas observando. God shows you a wave you weren't O sea observing. que si tú eres santo, In other words, if you're holy, o tú te crees santo, or you think yourself tú to be tienes holy, que practicar la you santidad need to mucho practice más. the holiness even Tú more. tienes que seguir You have to continue santificándote. to sanctify Tú yourself. tienes que seguir You practicando have tu to continue to justicia. practice your righteousness. Entonces la razón por la cual el enemigo gana territorio So the reason that the enemy gains territory es porque dejamos de practicar is because we stop practicing la oración, prayer, la adoración, worship, la lectura de la palabra. reading the word. Estas son cosas These are prácticas practical que things si nosotros no la that practicamos, if we don't practice it, nosotros caemos we espiritualmente. fall spiritually. Pero estamos aprendiendo a cómo romper el poder del But we enemigo. want to talk about how to break the power of the enemy. Cómo romper How to break con el poder del with the enemigo. power of the enemy. Ahora el enemigo no quiere Look, the enemy doesn't want que nosotros le demos vuelta for us to go around
a los muros de Jericó. the walls of Jericho. El enemigo siempre va a querer algo. He's always going to want something. Él va a querer que tú le des vuelta al desierto como los israelitas. He wants you to go around in the desert like the Israelites. Porque hay un ciclo que el enemigo quiere que tú te quedes. Because there's a cycle the enemy wants you to stay Pero in. hay un ciclo que él no quiere que tú practiques. But there's a cycle he doesn't want you to El practice. ciclo de darle vuelta a los muros de Jericó. The cycle of going around the walls of Jericho, El enemigo no quiere eso. the enemy doesn't want that Porque el one. enemigo sabe que darle vuelta a los muros de Jericó Because the enemy knows that going around in circles around da el Jericho resultado de derribar los muros. gives the result of bringing down the Ahora, el walls. muro de Jericó a tu carne no le tiene sentido. But the walls of Jericho to your flesh, it doesn't mean anything. Porque todo lo que tú estás haciendo dándole vuelta al Jericó no tiene sentido. Because you going around in circles, it might not make sense. ¿Por qué debería yo orar una hora todos los Why días? should I pray an hour every ¿Por qué day? debería yo levantarme todos los días a las 7 de la mañana a orar? Why should I get up every day at 7 in the morning to pray? ¿Por qué debería yo leer la palabra de Dios todos los días? Why should I read the word of God every day? Estas son cosas que esa persona en ese tiempo dándole vuelta a los muros de Jericó These no are tenía things sentido. that the people who were going around Jericho didn't understand. Dios solamente le decía darle vuelta a los muros. God would just say, go around the walls. Pero Dios estaba obrando algo. But God was working Dios something. estaba trabajando God algo. was working something. Entonces lo que Dios te está diciendo a ti And so what es, God is telling you is, tú tienes que meterte en el ciclo de Dios. you need to get in the cycle of Aunque la God. oración no tenga sentido. Although the prayer may not you might not Aunque lo que understand tú it. estés orando esté completamente contrario a lo que tú estás viviendo. Even if what you're praying is contrary to what you're living, Dios tiene un propósito. God has a purpose. Hay muros que Dios está tratando de derribar. There's walls He's trying to break Pero tú down. tienes que meterte en el But ciclo. you need to get in the cycle, Aunque tú no entiendas nada. even though you don't understand Tú tienes anything. que adorar. You need to worship, Aunque tú no lo sientas. even if you don't feel Tú it. tienes que exaltar a You Dios. need to exalt God, Aunque no tenga even sentido. if it has no sense. Tú tienes que confiar en You Dios. have to trust in Aunque God, tú veas que las promesas no se están even cumpliendo. though you feel that your Tú promises tienes aren't que coming meterte en true. oración. You gotta get in Aunque prayer. tu cuerpo esté Even cansado. though your body is Tú tienes tired, que meterte en you oración. gotta get in prayer. Aunque tú sientas 10,000 pensamientos en tu Although you mente. feel 100 thoughts in your Porque tú mind, estás tratando de derribar los muros de Jericó. because you're trying to bring down the walls of Jericho. Entonces Dios quiere que tú te quedes en ese So sitio. God wants you to stay in that cycle. Pero el enemigo quiere que tú te quedes dándole vuelta al desierto. But the enemy wants you to take cycles in the desert, Porque ese sí es diferente. because that's a different one. Ahí tú no le estás dando vuelta al desierto There- para derribar ningún muro. You're not going around in circles to bring down any walls. Tú le estás dando vuelta por causa de tu You're desobediencia. going around in circles because of your Y el disobedience. enemigo quiere que tú te quedes ahí. And the enemy wants you to stay there. Pero yo quiero que tú cambies de ciclo hoy. But I want you to change cycles Yo quiero today. que tú cambies de ciclo I hoy. want you to change Yo cycles quiero que today. tú cambies de un ciclo de desobediencia I want you to go from a cycle of a un disobedience ciclo de obediencia. to a cycle of Aunque obedience. tú no entiendas nada. Even if you don't understand, Aunque la oración ahora tú no sientas nada. even if in prayer you don't feel Oye, aunque anything, tú entres en oración y tú no sientas ni un aire. even if you go in prayer you don't feel Aunque tú entres any en breath, oración y tú no any sientas ni wind, un amor. and you don't feel any Pero love. métete en oración. But get in prayer. Aunque tú no sientas nada. If you don't feel anything, aunque tú no escuches nada. even if you don't listen to Pero anything, métete en oración. but get into prayer. Porque mientras más oración tú le das a Because Dios, the more prayer you give to God, más Dios va a obrar. more God is going to work. Entonces las armas So then the weapons de nuestra milicia of our warfare no son carnales, are not of the flesh, sino que son poderosas en Dios but they're divinely powerful para la destrucción de for the fortalezas. destruction of fortresses. Tengo 3 puntos que compartir I contigo. have 3 points just to share with you. Número 1, Number 1, identifica tu arma. identify your weapons. Identifica tu arma. Identify your weapons. Nota lo que Pablo dice. Notice what Paul says. Porque las armas, Because the weapons, de nuestra milicia. because the weapons of our warfare, ¿Las armas de qué? the weapons of what? De nuestra milicia. Of our warfare. Ahora es importante que usted entienda lo que Pablo It's important that you understand what Paul está tratando de comunicarle. is trying to communicate. Él habla acerca de He armas. speaks about weapons. La definición de armas The definition of a weapon es la siguiente. is the following. Es un objeto It's an object o un artículo or an article que se usa para atacar a una persona that is used to attack a person o para defenderse. or to defend yourself. Una arma A weapon es un objeto is an object o un artículo or an instrument que se usa para atacar a una that is persona used to attack a person o se usa para defenderse. or to defend yourself. En otras palabras, In other words, nosotros como creyentes us like believers tenemos armas have weapons que no son para atacar that are for attacking al enemigo the enemy y son para and defendernos also to defend en ourselves contra de from against what?
El enemigo. The enemy. Ahora nota dos cosas. Notice two things. Número uno, atacar. Number one, attacking. Número dos, defenderte. Number two, defending. Tú solamente te defiendes cuando el enemigo viene a atacarte. You can only defend yourself when the enemy attacks. Pero tú atacas aunque el enemigo no te esté atacando. But you can attack even when the enemy is not attacking. Yo he notado que muchas personas solamente atacan cuando el enemigo lo está atacando. I notice that many people attack only when the enemy attacks them. Pero observa esto. But observe Cuando el this. enemigo te ataca When the enemy attacks y tú you usas la arma que Dios te dio, and you use the weapon God gave tú you, te defiendes, you defend pero yourself te quedas en el mismo lugar. and then you stay in the same Pero place. cuando tú atacas, But when you attack, tú eres el que está avanzando. you're the one who's advancing. Por eso es que Jesús dijo, That's why Jesus las said, puertas del infierno the gates of no hell prevalecerán contra la will not iglesia. prevail against the church Porque están usando sus armas because you're using your no weapons para defenderse, not to defend sino yourself, para atacar. but to attack. Cuando tú atacas When you attack al enemigo, the enemy, tú estás ganando territorio. you are gaining territory. La oración te está ayudando a ganar prayer is territorio. helping you to gain Entonces territory. nosotros nos hemos metido en un So ciclo we have not got into a cycle donde el enemigo no ataca where the enemy y attacks usamos us las armas solamente para defenderlo. and we use our weapons No, to defend ¿por qué tú no ourselves. atacas tú No, al why don't enemigo? you attack the enemy? ¿Por qué tú no ganas territorio? Why don't you gain ¿Por qué tú territory? no haces que el enemigo trate de Why defenderse? don't you make the enemy have En to vez de defend estar himself siempre tú of you defendiéndote. always defending yourself? Entonces las armas So de the nuestra milicia weapons of our warfare no son carnales. are not carnal. Pero es importante que tú identifiques tu arma. But it's important for you to identify your weapons. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando Moisés The Bible says that when estaba Moses siendo perseguido was being por pursued los israelitas, by the Israelites, Moisés tenía una arma. well, Joshua had a weapon. Le digo cuál era la arma de Moisés. Oh, Moses. You know what was the weapon of Moses? La vara que él tenía. The rod that he had. Con esa vara nadie se metía. With that rod, no one could get Ni el involved. faraón se metía con Not esa even vara. Pharaoh could come against that rod. Yo hubiese tenido esa vara y lo hubiese usado para jugar pelota. If I would have had that rod, I would have used it to play baseball. Unos jonrones que hubiese And dado hit some home runs de aquí a Santo Domingo. from here to the Dominican Republic. Pero la vara But the rod de Moisés of Moses era el arma was his que Dios le weapon había dado. that God gave to him. Nota que cuando él está frente al mar rojo, Notice that when he's in front of the Red Sea, él he no haya qué hacer. doesn't know what to do. Y Dios le dice, And God tells ¿qué him, tú tienes en tus manos? what do you have in your hands? Y él le dice, una vara. He says, a rod. Y él le dice, úsala. And he says, use it. Pero Moisés no estaba mirando la vara como Dios le estaba But mirando. Moses wasn't looking at his rod the way God was O looking sea, at it. Moisés no estaba mirando lo que Dios había puesto en sus manos Moses wasn't looking at what God put in como his Dios lo hand, estaba mirando. the way that God was looking Y at eso me it. deja saber que muchas veces tú no miras lo que Dios ha puesto en ti. And that lets me know that God Como sometimes Dios because lo you don't mira. see things what God's put in you the way God sees Entonces it. tú no vas a descubrir tu You're arma not going to discover your weapon a menos de que tú descubras lo que está en ti. unless you discover what's inside of ¿Sabe? you. Muchos de nosotros See, many of us, somos motivados we're motivated cuando evangelizamos when we más evangelize que cuando oramos. more than when we pray. ¿Y qué hacemos? And what do we Dejamos do? de evangelizar. We stop Por eso no evangelizing. andamos motivados. That's why we're not Muchos de motivated. nosotros Some of us somos motivados más en are oración que en motivated evangelismo. more than in prayer ¿Y qué than in hacemos? evangelism. And what do we Oramos do? menos. We pray Entonces less. por eso no andamos motivados. And so that's why we're not Entonces motivated. Dios dice, tú tienes So armas God says you have weapons que Dios te ha dado. that God has given to Pero you. tú tienes que aprender But you have to learn a usarlas how to use them y a identificar cuáles and son esas armas. identify what are those weapons. Entonces Moisés abre el mar. So Moses opens the sea, Pero hay algo que me confundió but there's something that confused me en una buena manera. in a good way. Después que abren el mar, After they open up the sea, Moisés ve que todos los egipcios están viniendo. Moses sees that all of the Egyptians are coming. Y cuando Moisés ve que todos los egipcios están viniendo, él dice, bueno, se abrió el mar, bueno, aquí pasamos todo. Well, Moses says when he saw the Egyptians, well, the Red Sea opened, pasa. we're all going through. Aquí vamos a pasar los israelitas y los egipcios, todo el mundo. All the Israelites, the Egyptians, we all going through. Pero Dios vuelve y le habla a But God Moisés. speaks to Moses Y again. le dice a This is Moisés, Moses, la vara que tú tienes en tus manos. the rod that you have in your hand. Él le dice, alce esa vara. He says, pick up your staff. Él dice, cuando tú alces esa vara, And when you pick up your staff, él dice, el mar the sea se va a cerrar is going to close y va a ahogar tus and enemigos. it's going to drown your enemies. O sea, la misma arma que Moisés usó In other words, the same rod that he used para atacar, to attack, Dios le dijo, tú la puedes usar para God said defenderte. you can use it to defend Tú yourself. sabías que tú puedes usar la oración Do you know you can use prayer para atacar al to enemigo y no attack the solamente enemy para and not defenderte. just to defend yourself? La oración Prayer
es una arma is a weapon que tú usas that you use para atacar y para to defenderte. attack and to defend yourself. La adoración Worship es una arma is a weapon que tú usas para that you atacar can use to attack y para and to defenderte. defend yourself. Te voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, When Saul was being tormented by demons, ¿a quién llamaron? who do they call? A David. They called ¿Y David. qué hacía David? And what did David David do? tocaba el arpa. He touched the harp. Pero nota algo interesante. But notice something important. David no sabía que el espíritu malo venía de Dios. David didn't know that the evil spirit came from God. Él no sabía. He didn't know, Pero él no tenía que saberlo. but he didn't have to know. Él solamente tenía que tocar el All he arpa. did was touch the harp. Y dice la Biblia que cuando él tocaba el And when he would arpa, play the harp, el espíritu malo se iba the evil spirit would leave y dejaba tranquilo a Saúl. and would leave Saul alone. Él usaba la He adoración. would use worship, La adoración ahuyentaba el espíritu and the malo worship would make the demon y flee traía alivio a la vida de Saúl. and would bring a lifting off for Saul. En otras palabras, In other words, la arma que David tenía en ese the momento weapons that David had in that moment para poder combatir las cosas del to enemigo combat the things of the enemy era la adoración. was worship. Él aprendió a identificar esa arma en su vida. He had learned how to identify the weapon in his life. Si él no hubiese aprendido a identificar esa arma en su vida, If he wouldn't have learned how to identify that weapon in Saúl his no lo life, hubiese contratado. Saul wouldn't have contracted Es him. como que tú eres bueno It's jugando like, basquetbol. you're good playing basketball. ¿Verdad? Ellos te van a contratar They're por lo gonna que ellos ven que tú eres bueno. Contract you for what you're good Porque at. tú aprendiste a identificar tu don, tu talento. You identified your gift, your talent. Entonces la gente veía algo, notaba algo interesante en David. People would notice something interesting in David. Ellos decían, wow, cada vez que este muchacho toque el They would say arpa, every time that this guy touched the, es como the que harp, trae una tranquilidad en el ambiente. it brings a peace into the Entonces atmosphere. cuando Saúl se sentía atribulado, And then when Saul would be all él le dijo, troubled, tráigame ese they muchacho. would say, bring that Que kid. hay algo en él cuando él toque el arpa. Something in him when he plays the harp. Hay una tranquilidad, una paz que él There's trae. a peace that he brings. Entonces David tuvo que aprender a identificar primero en que él es bueno. So David had to first understand that he was good. Entonces mi pregunta a ti es, So my question to you is, ¿has aprendido tú a identificar las armas en tu vida? have you learned to identify the weapons in your life? ¿Cuáles son esas armas? What are those weapons? Quizá la adoración, Maybe worship. quizá la oración, Maybe prayer. quizá la intercesión. Maybe intercession. Pero aprender a identificar las armas en tu vida es Learning importante. to identify the weapons in your life is important. Porque las armas son lo que te va a permitir a ti atacar Because the weapons are going to allow al you to enemigo attack the enemy y defenderte and en to contra defend del yourself enemigo. against the enemy. El punto número uno So point number one, para romper con el poder del to enemigo break with the power of the enemy, es identificar tu arma. is to identify your weapon. Tú tienes que aprender a identificar tu You have to arma. learn how to identify your Tú weapon. tienes que aprender en qué área tú eres fuerte. You have to know which area you're strong En qué in. área tú eres bueno. What good areas you're good Tú at. eres bueno en la oración. Are you good at prayer? Métete en Then oración. get more prayer. Tú eres bueno ayunando. You're good at fasting? Métete en Get ayuno. more fasting. Tú eres bueno adorando. You're good worshiping? Métete en adoración. Get stronger worship. O sea, tú eres bueno leyendo la You're palabra. good at reading the word? Que tú puedes retener muchas And you can palabras. retain a lot of word? Métete en la Then palabra. get more in the word. Retén palabra. Retain the O sea, word. tú eres bueno evangelizando. You're good evangelizing? Evangeliza. Then evangelize. Pero identifica el arma que Dios ha puesto en tu vida. Identify the weapon that God has put in your life. Identifícala. Identify Porque it. ellas van a ser Because they will las be que van a derribar los what's argumentos. going to bring down the No arguments. solamente en la vida de otras Not only personas, in the lives of others, pero en tu propia but vida. in your own life. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de Now, algo. notice something. Cuando tú empiezas a usar las armas de You Dios, begin to use the weapons of hay God. algo que pasa. There's something that Mira, tú happens. puedes estar teniendo pensamientos de You lascivia. can be having thoughts of lust. Y cuando tú empiezas a leer la And when you palabra de begin to read Dios, the word of God, cuando tú empiezas a meditar, a when you begin to adorar, meditate and worship, esos pensamientos empiezan a bajar como Satanás bajaba del cielo, Those thoughts como begin to fall rayos, like the way Satan fell empiezan from a heaven bajar, like empiezan a they begin desaparecerse. to disappear. Cuando tú empiezas a usar las armas que Dios te ha You dado, begin to use the weapons that God gave you. tú no has estado en esos momentos donde tú te sientes tan Have you preocupado, noticed those moments where you feel very worried? pero te metes en oración Then you get in y prayer. de repente se va la preocupación All of a sudden the worry y la goes ansiedad away. se va Anxiety goes. porque usaste el arma Because que you Dios te dio, use the weapon that God gave you. usaste el arma espiritual. You use the spiritual weapon. Entonces identifica tu arma. So identify your weapon Si tú quieres romper con el poder del if enemigo, you want to break with the power of the enemy. ¿cuáles son las armas en tu vida? So what are the weapons in your life? Ahora, un punto, algo que yo quería decirte. Something that I also wanted to tell you.
La oración es una arma. Prayer is a weapon. El ayuno es una arma. Fasting is a La weapon. adoración es otra arma. Worship is a weapon. Santiago capítulo 5, James chapter 5, verso 16 hasta el verso 18. verse 16 to 18 Dice que la oración del justo says that the prayer of the righteous puede mucho. is powerful. Efesios capítulo 6, verso 18. Ephesians 6, verse 18. Dice que oremos en toda súplica, en todo momento. It says to pray at all En times. todo momento. At all Con times. toda súplica. With all supplications. Salmo 107, Psalm 107, verso 27 y 28. verse 27, 28 Dice que nosotros oraremos y suplicaremos al Señor says that we will pray and invoke the Lord, y reconoceremos and we will que Él recognize es nuestro refugio. that He is our O refuge. sea, de la manera en que tú reconoces So the way that you recognize quién Él es en tu vida who He is in your life es a través de la is súplica y la through oración. the supplication and prayer. También lo mismo va para el ayuno. The same thing goes for the En fasting. Isaías capítulo 58, verso 6, In Isaiah 58, verse 6, Dios le habla al profeta God talks to the y prophet le dice, and says to him, ¿cuál es el ayuno del cual yo me he gustado? what's the fasting that I am pleased with? Él le dice, no es el libertar a los cautivos, Isn't it in setting free the captive no es el romper las cadenas. and breaking the chains? En otras palabras, el ayuno, In other words, the fasting, el ayuno que causa en mí un efecto, the fasting that causes an effect in es el me ayuno que me motiva a mí is the fasting that motivates me a romper los yugos. to break the yokes. En otras palabras, el propósito del ayuno In other words, the purpose of the con fasting relación a Dios, in relation to con God, relación a ti es acercarte a ti a Dios. in relation to you, you come Con closer to relación a God. Dios a ti But in relation from God to es you, que Dios usa el ayuno is that God uses the fasting para romper yugos en tu to vida, break yokes in your para life romper cadenas en and tu to vida. break chains in your life. Y eso es lo que él dice en And Isaías that's what he capítulo says 58. in Isaiah 58. Pero todas estas son armas But all of espirituales these are weapons that are que spiritual nosotros debemos identificar en nuestras vidas that we need to identify in our lives. para poder hacerle frente al enemigo, Be able to confront the enemy para poder romper and to be able to break con el poder del enemigo. with the power of the enemy. Ahora yo quiero ir al segundo punto. I want to go to the second point. Después que tú identificas tu arma, After you identify your weapon, es importante otra cosa. it's something else is important. Es importante que tú identifiques It's important that you identify la naturaleza the nature de esa arma. of that weapon. Mira el verso otra vez. Look at the verse again. Dice, porque las armas de nuestra milicia For the weapons of our warfare no son ¿qué? are not what? No son carnales, Of the flesh. sino poderosas. But ¿En quién? they are what? Divinely So powerful. ellas son poderosas. So they're powerful. Lo segundo que tú debes hacer The second thing you should do para romper con el poder del enemigo, to break with the power of the enemy para romper con el poder del pecado and break with the power of y sin de la carne, and of the flesh en tu vida. in your life es is identificar la to naturaleza. identify the nature. Sabe, yo he tenido conversaciones con personas I've had conversations with people que me han dicho, that have told me, yo oro, I pray, pero nada pasa. but nothing happens. Y yo leo la And I palabra, read the Bible, pero but sigue lo mismo. I stay in the same. Sigo teniendo los mismos I have the pensamientos. same thoughts. ¿Tú sabes por qué pasan esas ocurrencias? Do you know why those occurrences happen? Porque la persona que me está diciendo eso Because the person that's telling me that no conoce la naturaleza del arma. does not understand the nature of that weapon. Ellos saben qué es la oración, They know what prayer is, pero ellos no saben la naturaleza. but they don't understand its nature. Y la naturaleza de las armas And the nature of the es weapons de que son is poderosas. that they're powerful. Nota lo que Pablo dice, son Notice what poderosas. Paul says. He says they're powerful. Y nota algo que él dice antes. And notice what he says before. Dice, no son They're not carnales. of the flesh. O sea, las armas que tú tienes So the weapons that you no have son carnales. are not of the Son flesh, poderosas but they're powerful en Dios. in God. El problema The problem está is en que muchos that many creyentes believers no conocen la don't naturaleza understand the nature de las armas que ellos poseen. of the weapons that they Entonces, possess, por eso And therefore, no pueden alcanzar el potencial cannot reach the potential en la arma que ellos of poseen. the weapon that they Por possess. eso no pueden alcanzar el resultado That's why they can't get the result con el arma que ellos poseen. with the weapon that they
porque have. no conocen la naturaleza. Because they don't understand the Pero nature. cuando Pablo habla aquí But when Paul speaks acerca here de hacerle frente al enemigo, about confronting the él enemy, dice, tú tienes que entender he says you need to que understand esta arma that these weapons no son are carnales. not of the flesh. Ellas son poderosas en Dios. They're divinely powerful. Ahora nota algo. Notice this. Él dice, ¿son poderosas en quién? They're powerful in who? En Dios. In God. ¿Sabe lo que dice Jesús? You know what Jesus Él says? dice lo siguiente. He says this. Él dice, He says, pero el que hace pecado whoever es sins esclavo del is pecado. a slave to sin. Eso dice Jesús That's what Jesus en el said Evangelio de Juan. in the Gospel of Él John. dice, y el esclavo And the slave no permanece en la casa Does para not siempre. remain in the house ¿Tú forever. sabes quién permanece para siempre? You know who remains El forever? Hijo. The Son. ¿Y tú sabes lo que él dice del Hijo? And you know what he says about Y the si el Son? Hijo os And libertares, if the Son sets him seréis free, verdaderamente libres. he will be free Nota lo que indeed. Jesús dice. Notice what he Si says. el Hijo os libertare. if the Son O sets you sea que el free, esclavo no puede hacerse libre él mismo por sí in solo. other words, the slave cannot free himself. Entonces el problema está aquí. So the problem is here. Que muchos creyentes There's many believers creen that they believe que las armas that the weapons que ellos están usando son poderosas en ellos. that they're using are powerful in themselves. Ellos creen que ellos son los poderosos They en think that they're oración. the powerful one Ellos in creen prayer. que ellos son los duros en They el think that ayuno. they're the strong Ellos ones creen in que las prayer. armas son poderosas en They think ellos. that the weapons are strong in Entonces them. Pablo dice no, But Paul las says armas no. son poderosas en Dios. The weapons are Nota, powerful en in Dios. God. It's God. Por eso That's why Dios dice God says, no es con fuerza it's not by ni con strength poder, or with power, sino por mi by espíritu, spirit, dice Jehová. says the Lord. Entonces hay So muchos there's many que están esclavos, that are slaves, pero quieren libertarse ellos but they mismos. want to free themselves. Y eso no funciona así. And that doesn't work that way. Quieren hacerse libres ellos They mismos. want to free Y themselves. Jesús le dice, si tú haces pecado, And God says, if you sin, tú eres esclavo del you're pecado. a slave of the Y sin. cuando tú eres esclavo, And when you're a tú slave, no te puedes hacer libre. you cannot be Él free. dice, tú tienes que correr a You alguien. have to go to the person. Ese te puede hacer He's the libre. one who can set you Jesús free. te puede hacer Jesus libre. can set you Y hay, free. por eso hay And personas that's why there's people que están tratando de ser that libres. are trying to get free. Y por eso no son libres, And porque they're not tratan en set su free fuerza. because they're doing it in Pero their strength. cuando tú depositas el But when arma you espiritual en deposit Dios, the spiritual se weapon in God, convierte poderosa. it converts in Cuando tú la powerful. depositas en ti, When you put it se in yourself, convierte en algo it carnal. becomes something of the flesh. Por eso el enemigo gana territorio. That's why the enemy gains territory. Porque el enemigo quiere que tú deposites el alma en ti. Because the enemy wants you to put the weapon in cuando yo yourself. sienta orar. Or when I feel to pray. O cuando yo sienta leer la When I palabra. feel to read the O word. cuando yo sienta a Dios. When I feel God. O cuando yo sienta adorar. When I feel to worship. No adora. No worship. Deposita el alma en No, Dios. put the weapon in God. Deposita la oración en Put Dios. the prayer in God. Deposita la adoración Put en the Dios. prayer in God. Cuando tú la depositas en When you Dios, put it in se God, convierte en algo poderoso. something powerful. Y dice que tiene el poder And it says he has the power para derribar todo argumento. to bring down Tú every argument. sabes lo que son los argumentos. You know what the arguments Son las are? luchas que tú tienes en tu It's mente. the struggles you have in your mind. Esos son los que te impiden dar el paso adelante. That's what's stopping you from Entonces giving a Dios step. dice, cuando tú lo So depositas, the enemy- aunque God tú says, no lo sientas, even if you don't aunque tú feel no lo it, even entiendas, if you don't yo understand, derribo ese I will pensamiento bring en tu down those mente. thoughts in your mind. ¿Son poderosas en quién? They're powerful in who? En Dios. In God. En una ocasión, On one occasion, Jesús dijo esto. Jesus said this. Él dijo, si tuvieras He fe said, if you had faith como un granito de the mostaza, size of a mustard seed, tú le dirías a esta you'll tell montaña, that mountain, quítate, remove yourself, muévete de ahí y be tírate al moved, fondo del mar. and be cast into the Y sea. Jesús dice, y será así. And it will happen. Ahora nota la Now comparación. notice the comparison. Una montaña grande A huge mountain y una fe pequeña. and a small faith. ¿Cómo es que una fe How pequeña can small faith pueda tener el poder have the power para mover una to montaña tan move a grande? big mountain? A menos de que la fe pequeña Unless the small faith no mueve la montaña, does not sino move the que mountain, mueve but moves a Dios. God. Y Dios mueve la montaña. And God moves the mountain. Entonces, por eso hay personas So que that's why creen que there's es por people su fe. that by their faith, Y ellos dicen, oh sí, la and they fe say, mía es que va a mover esta my montaña. faith is going to move this Te mountain. equivocaste. No, you're La wrong. fe tuya puede ser del tamaño de la Your misma faith can montaña. be the size of the mountain. Y si la pusiste en tus manos, And if no you la put vas it a in your mover. hands, you won't move anything. Pero cuando tu fe But when pequeña, your small y faith, tú dices, Dios, And you say, God, esta fe la pongo yo en this tus faith, I manos. put it in your hands. Dios dice, yo God says, remuevo esa I montaña. remove that mountain. El arma That weapon, espiritual, that spiritual después que weapon, tú le identificas, after you identify su naturaleza identify its nature, y sé and know dónde poner where to put esa arma espiritual. that spiritual weapon.
en manos de Dios. in the hands of God. Ahora yo te puedo hablar I can acerca de lo speak que to Dios you puede hacer. what God can do. Yo te puedo hablar acerca del poder de Dios. I can speak about the power of Porque la God. palabra dice Because the word of God says en el Evangelio de Marcos in the Gospel que of había Mark tanto poder en Jesús there was so much que power in fluía a través de Jesus su cuerpo. that it flowed through his Era body. tanto el poder en Jesús So much power in que la Jesus gente no necesitaba ni tocarle la piel. that people didn't even have to touch his Ellos le skin. tocaban solamente They las would ropas que él se touch ponía. the clothes he had on. Era tanto el poder There en was so Jesús much power in que por Jesus donde sea que él pasaba, wherever he would walk, los enfermos se sanaban. the sick would get Era healed. tanto el poder en There was so Jesús much power in que Jesus. Juan el apóstol Apostle John dijo, es tanto el poder said en there's él so much power que in si him nosotros habláramos de todo lo that que él if hizo, we speak about everything he did, la enciclopedia le quedaría pequeño a Jesús. encyclopedias would be small for Jesus. Entonces, So therefore, tú tienes que depositar las armas you have to deposit your en weapons las manos correctas. in the right hands. Deposita tus armas You have to deposit your en las weapons manos correctas, in the right hands, en las manos de Dios. in the hands of God. Ahí es donde tú vas a descubrir el potencial. That's where you're going to discover the potential. Ahí es donde tú vas a descubrir el resultado That's where you're going to discover the result de lo que Dios of what God puede hacer can do. cuando tú pones algo en When sus you put manos, something in his hands. cuando tú pones algo bajo su control, Something under his control. no bajo tu propia fuerza, Not under your own no strength bajo tus propios esfuerzos, or your own efforts. porque cuando tú pones algo bajo tus propios esfuerzos, when you do it under your own effort, tú te empiezas a encontrar con tus debilidades. you begin to confront ¿Sabes? your Eso es lo weaknesses. que le da ventaja al enemigo. That's what gives advantage Cuando to the tú enemy. dependes de ti When you mismo, begin to depend on cuando tú yourself te empiezas a mirar a ti and begin mismo, to look at yourself, cuando tú te empiezas a mirar a when ti you begin mismo to see yourself y a ver las armas en tus manos, see the weapons in el your enemigo empieza a ganar territorio. The enemy gains Porque tú te territory. empiezas a encontrar con lo malo de ti. Because you find Te the wrong empiezas a in you. encontrar con todas tus debilidades. You begin to see your Te empiezas a weaknesses. encontrar con todos tus problemas, to see all your con todas tus problems, luchas, all of your con todos tus struggles, pecados. all your Pero sins. cuando tú haces como dice el libro de But when you Hebreo, do like what the Hebrew pon tu says, mirada en put Cristo. your eyes on Christ. Pon tu mirada en Cristo. Put Cuando your tú eyes on empiezas a Christ. mirar a When Jesús, you begin to see cuando tú Jesus, empiezas a enfocarte en you Él begin to focus y on tú Him, empiezas a desenfocarte de and you ti, take your focus off yourself, esa arma se convierte en that poderosa. weapons become powerful. Pero mira lo que dice el verso 5. But look at what verse 5 says. Dice, derribando argumentos Destroying speculations y toda altivez que se levanta contra qué? and every lofty thing that raised up against Contra el conocimiento the knowledge de Dios. of God. Ahora, Now, hay algo en este verso que tú necesitas descubrir. there's something in this verse that you need to discover. Esos argumentos Those arguments, se levantan en contra del conocimiento they lift up against the knowledge de quién. of who? ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? And where is the knowledge of God? Tienes la palabra. Is the word. Pero aquí estamos hablando de un individuo. But ¿Dónde here, we're está el speaking about the conocimiento? individual. Where- O sea, ¿dónde se está levantando el So argumento? where's the argument being raised up? En tu mente. In the mind, Aquí. in here. So, ¿dónde está el conocimiento? So where's the knowledge? Aquí. Here. El enemigo sabe que hay un conocimiento aquí The de enemy knows Dios. that there is a knowledge of God here. Él sabe que aquí en tu mente He knows that here in your mind, hay algo que tú conoces de there's Dios. something that you know Y of él quiere God. levantarse en contra de ese And he conocimiento. wants to come up against that thought. Entonces, cuando él se levanta en contra de lo que tú conoces de Dios, And when he rises up against what you know about God, tú no puedes desatar la you fragancia. cannot be able to loosen El the olor de fragrance, Dios, the de su aroma of conocimiento. God, of Tú no his puedes knowledge. desatarlo. You cannot Tú loosen no it. puedes representarlo. You cannot represent Porque him. hay un pensamiento Because there's a que se thought está levantando en contra de lo que that tú is conoces. raising up against what you know. Pero cuando tú empiezas, But when you begin cuando tú empiezas a buscar a Dios to look for en God oración, in prayer, ese pensamiento desaparece. that thought begins to Tú puedes disappear. regar el olor del and conocimiento. then you can give the Pero aroma of the siempre y knowledge. cuando But only tú when no te metas con las armas apropiadamente, you don't get with the weapons el appropriately, conocimiento tuyo your knowledge se convierte cautivo. becomes captive. Tu conocimiento se convierte Your cautivo. knowledge becomes captive. Se convierte cautivo. It gets captive. Pero Jesús tiene el poder But Jesus has the power y él tiene la disponibilidad and he has the de disposition hacerte libre. to make you free. Oye lo que dice el libro de Colosenses. Look at what Colossians O no, el says. libro de Filipenses. The book of Philippians. Dice el libro de Filipenses The book of que Philippians cuando says, Jesús descendió a las when profundidades Jesus descended into the depths y él venció, and he overcame, dice que él ascendió al it cielo says he went into por heaven encima del universo, above all the universe, llevando cautiva ¿qué? taking captive. Jesús llevó cautivo He took captive. la cautividad. Captive. En otras palabras, In other words, lo que te puede hacer esclavo, what can make you a slave, Jesús se llevó a esos esclavos. Jesus took that into slavery.
Lo que te puede hacer a ti esclavo, What can make you a slave, Jesús se lo llevó a eso como esclavo. Jesus took that in slavery. Porque Jesús ahora Because now es el que Jesus tiene todo el poder is the one who has all power para hacerte libre. to get you Por free. eso si el Hijo That's why if the Son te liberta. sets you free. Pero mira la historia But look at the que yo story quería relacionar con that I este wanted to mensaje. relate with the story, with this message. En el libro de Hechos, In the book of Acts, capítulo 16, chapter 16, nos encontramos con algo interesante. we find ourselves with something interesting. Pablo y Silas Paul and Silas, son tirados they're thrown en la cárcel. into prison. Ahora nota esto. But notice this. La razón por la cual Pablo y Silas The reason Paul and Silas fueron tirados en la were cárcel thrown into prison, no era porque ellos andaban en it wasn't desobediencia. because they were in disobedience No era porque ellos estaban haciendo algo en contra de Dios, or because they were doing something against pero God, porque ellos estaban obedeciendo a Dios. but because they were obeying Dice la God. Biblia que Pablo The Bible says Paul se tornó a una mujer went to a que girl, tenía un espíritu de or turned adivinanza to a girl who had a spirit of y le dijo, divination sal de ella. and said, get out of Y her. los dueños, cuando vieron que perdieron la ganancia, And the owners, when they saw that they lost their profit, trataron de meter a Pablo they tried to put en la Paul cárcel into y lo prison metieron juntamente con Silas. and put him together with Silas. Pero nota que hacer la voluntad de Dios But notice that doing the will of God en su vida in his life les costó a ellos algo. cost him something. En otras palabras, In other words, hacer la voluntad de Dios doing the will of siempre God te va a costar will algo. always cost you Por eso something. David decía, That's why David yo no said, quiero que tú me des nada I don't want you to que give no me me anything cueste, that doesn't cost porque me. lo que no me Because cuesta whatever doesn't yo no cost lo me, valoro, I pero won't lo value que it. me But what cueste costs me, yo lo voy a aprender a valorar. I will value it. Entonces, mira el valor que se le da. Look Ellos at the son value tirados he en la gets. cárcel. They get out of the prison. Ahora esto es una escena literal. This is a literal Ellos son scene. literalmente tirados en la They are cárcel. literally placed in Pero prison. muchas veces tú eres tirado en una cárcel But many espiritualmente times you are hablando. placed in a spiritual O sea prison. que espiritualmente hablando, So spiritually speaking, cuando tú le haces batalla y le haces frente al enemigo, when you confront the enemy, él siempre va a buscar un lugar donde esclavizarte. he's always going to look for a way Él to be siempre able va a to buscar slave una you. debilidad con la cual esclavizarte. He's going to look for a weakness Va a in which buscar to un enslave pecado you. siempre con el cual esclavizarte. He's going to look for a sin El in which to enemigo enslave you siempre in. va a buscar The enemy's always que gonna tú seek dejes de hacer la voluntad de For you to Dios. stop doing the will of God. Él va a hacer He's gonna make que tú hagas como hizo Elías, for you to do que what se metió Elijah en una did, cueva. that he got El into enemigo a cave. siempre quiere que tú te agaches. The enemy always Él va a wants you hacer to lo hide. mismo que él trató de hacer con Daniel, He's gonna try to do what que he did to trató de Daniel. meterlo en el They pozo tried de to los put him leones. in the den of lions. Pero tu reacción But your reaction en la cueva y en el pozo inside of the y en la den cárcel and in the prison tiene mucho que hablar. has a lot to say. Tiene mucho que hablar. Has a lot to say. Porque por hacer la voluntad de Dios, Because for doing the will of God, mira dónde terminó Pablo y look at Silas. where Paul and Silas Por ended. hacer la voluntad de Dios, For doing the will of God, mira dónde terminó Daniel. look at where Daniel Mira finished, dónde ended terminaron up. los tres amigos de And where the Daniel. three friends of Daniel ended up. Mira dónde terminó Elías. Look at where Elijah ended up. Pero en esta historia, But in this story, el autor de Segunda de the Corintios author of 2 Corinthians, Pablo, Paul, es el mismo que está en la is the cárcel. same one that is in prison. Y cuando él está en la And cárcel, when he's in that prison, él pudo haber dicho, Dios mío, he could have said, Lord, ya estamos encarcelados. well, here we are in prison. No más milagros. No more No miracles. más demonios fuera. No more strong demons Ahora hay out. que echarnos a nosotros. Now we got to take him Dios out. mío, estamos aquí. Here we are. Estamos encarcelados. We're in prison. No hallamos qué hacer. We don't know what to do. Él hubiesen empezado a dar complaint. And he would have started giving complaints. Hubiesen empezado Or he would a have started quejarse. to complain. Hubiesen empezado a hablar de toda su Or infidelidad, begin to speak of his de todas sus unfaithfulness, debilidades. of his weaknesses. ¿Sabes? Cuando tú estás en esa You know, when you're in cárcel, that prison, tú puedes hacer dos cosas. you can do one of two O things. tú hablas en contra de Dios, Or either you speak o against tú God, provocas a Dios. or you provoke God. Entonces este hombre And so this man, que dijo las armas de nuestra milicia no son the carnales, weapons of our warfare are not es un carnal, hombre que lo is experimentó. a man who Él experimented. estaba en la He was in cárcel prison. y en vez de él dar And queja, instead of him complaining, él dijo, Sila, vamos a hacer he said, algo. Silas, we're going to do something. Vamos a hacer algo. We're Sila. going to do something, Silas. Vamos a hacer algo. We're going to do something. Nosotros estamos en la cárcel, We're in prison. pero el que llevó la cautividad cautiva But se him llama who took Jesús. captivity captive is Vamos a Jesus. meterlo en oración. Let's get in prayer. Y se metían en oración. And they started praying. Y empezaron a orar. And they started to Y pray. empezaron a orar. And they started Y empezaron a orar. praying. And they started Y praying. empezaron a orar. And they started Y praying. empezaron a orar. And they was Y praying. de repente ellos vieron All of a sudden que they la saw oración that the prayer estaba creando un was ambiente. creating an Un atmosphere. ambiente hermoso. And a beautiful Ellos dijeron, atmosphere. este es el And perfecto they said, ambiente. this is the perfect Vamos a darle atmosphere. adoración al Let's que adoración worship merece. the one who deserves Nosotros worship. estamos en la cárcel, We're in prison. pero vamos a darle But adoración we're gonna give worship. porque Él merece adoración Because he deserves worship. estando yo libre. And we are Él merece free. adoración He deserves estando yo worship. esclavizado. And Él in the merece prison, adoración he deserves estando worship. yo débil. Being Él merece weak, he adoración deserves worship. estando yo fuerte. Being strong, Vamos a darle let's adoración give him worship. porque Él merece Because he adoración. deserves worship. Entonces, ¿qué pasa en ese what momento? happens in that moment? Dice la Biblia que The Bible el says lugar tembló. that the place El trembled. lugar tembló. The place trembled. Pero nota algo. But notice something. Cuando el lugar tiembla, When the place trembles, las puertas no se abren. the doors don't open. Dice que las cadenas se It says rompieron. first that the shackles came off.
¿Por qué? Why? Porque antes de Dios sacarte de una cárcel Because before God espiritual, takes out you a Dios spiritual tiene que prison, romper cadenas en tu He vida. first has to break the chains ¿Sabes? in your life. Hay muchas personas que quieren salir de una There's a lot of cárcel people that wants to get out espiritual. of the spiritual Ellos quieren prison. salir de una cárcel They de wanna get out of the debilidades. spiritual, Pero Dios quiere prison of romper weakness. esa cadena But God primero. cannot take Dios that quiere out first. tumbar esa cadena primero. He first Él wanna tiene break que chains lidiar first. con las debilidades cara a He needs cara. to deal with the Él weaknesses tiene face que to lidiar face. con el pecado en tu He vida has to deal with the primero. sin in your life Después first. que lidia con el pecado en tu After he vida, deals with the sin in your life, entonces Él te abre la puerta. then He opens the door. Entonces lo primero que So pasa first thing that happens es que se caen las cadenas is that the chains fall que tenían atado a Pablo y a that had Silas. Paul and Silas chained up. Mi pregunta es, ¿cuáles son So las let me cadenas say, en tu vida? what are the chains in your life? Porque el que rompe cadenas está en Because este lugar. the one who breaks chains is El in que this rompe place. cadenas está en este The one lugar. who breaks chains is in this place. Las cadenas en tu vida primero tienen que The chains in romperse. your life first have to be broken. El lugar tembló. The place trembled. Las cadenas que ataban a Silas, The chains that were tying que ataban Silas a Pablo, and binding Paul, dice que se cayeron, it says that it came off. se rompieron. They broke off. Y después dice que la puerta And then the door se abrieron. were open. Pablo y Silas, Paul and Silas, ellos pudieron tomar otro camino. they could have taken another path. Ellos pudieron haberse defendido. They could have defended Y themselves. decir, nosotros no hicimos nada, Okay. nosotros lo único que echamos fue un demonio We y didn't ya. do anything. We just cast a demon out. Déjennos ir. Let us go. O ellos hubiesen cumplido su tiempo allí. Or they would have fulfilled their time there. Quizá ellos estaban ahí por la cárcel por una semana. Maybe they were in prison there for a week. Quizá ellos hubiesen decidido quedarse en esa Or cárcel. maybe they would have stayed at that prison. Porque ¿cuántos de nosotros a veces no estamos en cárceles espirituales? How many times we haven't gone Y en into vez de spiritual provocar a prison, Dios para que no haga libre, and instead of provoking God to y get en us vez de free, provocar a Dios para que rompa la cadena de instead of nuestra provoking vida, God to break the chains in our lives, decimos vamos a quedarnos aquí we say, hey, let's just stay here hasta que Dios haga algo? until God does something. No, No, tú tienes que you provocarlo. have to provoke him. Entonces Pablo y Silas, So Paul and en vez de Silas, quedarse hasta que Dios haga algo, Instead of waiting until God does él something, dijo, si él no hace algo ahora, if he doesn't say it now, él lo va a tener que hacer he's gonna ahora. have to do it now. Porque ahora nosotros vamos a usar las armas Because de now nuestra we're gonna use milicia. the weapons of our Y las warfare. armas de nuestra milicia no son And the weapons carnales. of our warfare are not carnal. Ellas son poderosas They're en Dios powerful in God. para derrumbar toda fortaleza. down strongholds. En ese momento la fortaleza eran las At cadenas. that moment, the stronghold Pero of the quizá en tu chains. vida la fortaleza But maybe in your life, the es la stronghold lascivia. is the lust. Quizá las fortalezas en tu Maybe vida the stronghold in your life son la envidia. is the envy. Quizás es el enojo. Maybe it's anger. Quizás las cadenas que te están atando. Maybe the chains that are binding you. Quizás son la falta de perdón. Maybe it's a lack of Pero Dios forgiveness. quiere romper esa But cadena God wants to primero break that chain first antes de hacerte before libre. He makes you free. Imagínate que Dios trate de hacerte libre Imagine for God tries to Que set Dios you te abra free, la puerta. and He opens the door para que tú salgas libre. so that you go out free. Pero tú sales con un montón de cadenas. But you go out with a whole bunch of chains on ¿Qué you. tú vas a poder hacer? What are you going to be able to do? Nada. Nothing. El proceso tienes tú que seguirlo. You have to follow the process. Cuando él sacó a este hombre de la tumba, When He took this guy out of the tomb, cuando él sacó a Lázaro de la tumba, Lazarus from the tomb, él sacó a Lázaro así He took Lazarus y lo puso a caminar así, todo envuelto. and put him to walk all manto, wound up. No, él le dijo He desátenlo, said, hey, loosen him. desátenlo, Loosen him. porque hay un proceso, Because there's a hay un process proceso de desatamiento of being loosened. y después un proceso de libertad. And then the process of Por eso deliverance. es que la Biblia dice que para libertad Cristo no ha llamado. That's why it says that for freedom Cuando Christ dice has set us free. para libertad, For freedom quiere decir que Él ha roto ya toda cadena en means nuestra that vida. He's already broken all the chains in our life. Y Él ha abierto las puertas And He's opened up the para que doors caminemos libremente en so that we libertad. will walk freely in freedom. Entonces hay un proceso. So there's a process. Rompiendo el poder del enemigo. There's breaking the chains Hay of the un enemy. proceso. There's a process. Tú tienes que aprender a identificar las armas en tu vida. You have to learn to identify the weapons Tienes in your que life. ser como Pedro. You need to be like Peter. Tiene que ser como Juan. You need to be like John. Tiene que ser como Pablo, You need to be como like Paul, Silas, like Silas, como Daniel. like Daniel. Tú tienes que ser así como ellos. You have to be like them. Identifica las armas que Dios te ha dado. Identify the weapons that Después God que tú given to you. identificas, After you identify la naturaleza. identify its nature, Ellas no son that carnales. they're not carnal. La oración, hermano, no es Prayer carnal. is not carnal. La oración es espiritual. Prayer is spiritual. El ayuno no es carnal. Fasting is not El carnal. ayuno es espiritual. Fasting is spiritual. La adoración no es carnal. Worship is not La carnal. adoración es espiritual. Worship is spiritual. Y dice la Biblia que son poderosas en Dios. says that it's powerful Oye, in son God. poderosas en Dios. powerful in God. En Dios son poderosas. In God they're Si powerful. tú depositas todo eso en la mano de If Dios, you deposit all of that in the hands of God, no va a haber nada imposible para Él. there won't be nothing impossible for you. No va a haber nada que Él no pueda hacer. There won't be anything that God cannot do.
Entonces mi pregunta para reflexionar a ti es la siguiente. So my question to have you reflect is this. ¿Cuáles son las luchas en tu vida? What are the struggles in your life? Las debilidades. The weaknesses? Nosotros acabamos de hacer un compromiso con Dios. We just finished doing like a commitment with God. Pero el hecho de que nosotros hicimos este compromiso con Dios But the fact that we did this commitment with God, no quiere decir que el proceso ha terminado. it doesn't mean that the process is finished. Después de aquí es que el proceso comienza. After here is when the process begins. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las áreas? So my question is, what are the areas ¿Y cuáles son las armas? and what are the weapons ¿Y qué tú vas a hacer? and what are you going to do? Yo te estoy retando. I'm challenging you. ¿Cuáles son las armas que tú tienes? What are the weapons you ¿Qué have? tú vas a hacer con ellas? What are you going to do with them? Tú te vas a quedar en la Are cárcel, you going to stay in prison tranquilo, still? y te vas a quedar en el ciclo, And you're going to stay in the cycle, dándole vuelta al desierto. going in cycles in the O desert? tú vas a usar las armas que Dios te dio, Or you're going to use the weapons that God gave you porque son poderosos en Él. because they're powerful in Him? Te digo que si tú usas las armas, Let me tell you that if you use the si tú weapons, escoges usar las armas, if you use the weapons, tu alrededor va a temblar. what's around you is going to tremble. Todo va a temblar. Everything will tremble. Todo va a cambiar a tu Everything will alrededor. change around you. Pero tú tienes que coger, But you usar need to las take armas and use the weapons de tu milicia. of your warfare. Cuando Pablo dice que son armas de la milicia, When Paul says that the weapons of our warfare, milicia número uno, warfare, first of all, quiere decir lo siguiente. has to say the following. La palabra milicia The word warfare es una simple palabra, is a simple word. profesión. It's a profession. Milicia es A profesión. warfare is a profession. Profesión. It's a profession. Hay soldados de milicia. They're soldiers of warfare. Eso, ellos tienen una profesión. They have a profession. Una milicia es una A profesión. warfare is a profession. Tú puedes ser llamado a la milicia en diferentes áreas. You can be called to the army in different Es una areas. profesión. It's a profession. Entonces, las armas son de qué? So the weapons are what? De tu milicia. Of our warfare. En otras palabras, tú tienes una profesión So con in la other cual words, cumplir. you have a profession with which to fulfill. Pedro lo dice de esta manera. Peter says it this way. Pedro dice, aguantémonos de la fe Peter says, let us hold on to faith a la cual hemos sido llamados unto which we have been called en nuestra profesión. in our profession. Es una profesión. It's a profession. Una profesión. A profession. Entonces tú tienes armas So you have weapons para llevar a cabo esa to profesión. take and fulfill that profession. Aquí todos, All of us. quizá, bueno, no sé si todos, pero aquí I don't know if la everyone, mayoría but the tenemos majority of us trabajo. have a job. En tu trabajo, ¿tú sabes qué hacer, sí o no? In your job, you know what to do, yes or no? ¿Tú sabes qué hacer en tu You know trabajo? what to do in your job. ¿Por qué? Why? Porque te dieron un entrenamiento. Because they give you a training, Y el entrenamiento and te the training ayuda helps you a llevar a cabo el trabajo. to fulfill your job. A eso te ayuda. That's what it helps you to do. Las armas The weapons de nuestra milicia of our warfare nos ayudan help us a llevar a cabo esta to profesión, fulfill this profession, que es la profesión de fe. which is the profession of faith. Yo quiero que tú te pongas de pie. I want you to be on your feet. Yo creo que ya es hora I think it's time de que nosotros that we le digamos no más say no more a tres cosas. to three things, Bueno, a cuatro cosas. four things. Yo creo que es tiempo de que le digamos no, número uno, al pecado. I think we should say no to sin. Yo creo que es tiempo de que le digamos no al mundo. I think we should say no to the world. Yo creo que es tiempo de que le digamos no I think we should say no a la carne. to the flesh. Y yo creo que es tiempo de que le digamos no más And we say no more al enemigo. to the enemy. Yo creo que es tiempo. I think it's time. Pablo lo dice claro. Paul says it clearly.
tenemos armas We have weapons para una profesión. as our profession. Y él dice, y las armas no son And he says the carnales, weapons are not son carnal. poderosas en Dios. They're powerful in Tú me vas a God. decir a mí que los ataques del You enemigo telling me that the attacks of the enemy son más poderosos de una arma en la mano de Dios. are more powerful than a weapon in God's hands? Eso es mentira. That is a lie. Eso es porque tú estás mirando la arma That's incorrectamente. because you're looking at the weapon wrong way. Tú la estás mirando del lugar carnal, You're con looking tus at it from the ojos, flesh side, from your con tu eyes, fuerza, with your strength, con tus esfuerzos, with your effort, con lo que tú puedes with hacer, what you can do, con tu with your autosuficiencia. self-righteousness. Pero cuando tú empiezas a mirar la naturaleza del arma por lo que es, But when you begin to see the nature of that en manos de weapon quién está, and in the hands of who it is, no habrá nada que no haga frente. there won't be anything you can't confront. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú I estás. want you to close your eyes where you are. Y yo quiero que tú identifiques dos And cosas. I want you to identify two things. Yo quiero que tú identifiques That you identify qué es what is, lo que te está o lo que te ha estado haciendo frente what has been confronting you todos estos días. all these days. ¿Cuál es la lucha que tú tienes? What is the struggle you have? Yo quiero que tú seas honesto contigo I mismo. want you to be honest with yourself. ¿Con qué estoy luchando yo? With what am I struggling? Si tú eres hombre, analízate. If you're a man, analyze yourself. ¿Estoy luchando yo con la lascivia? Am I struggling with lust? ¿Qué es lo que me está llevando a perder el control? What is leading me to lose my control? Yo estoy usando mis ojos de una manera inapropiada. Am I using my eyes in an inappropriate way? Identifica, Identify. escudriña tu corazón. Search your heart. Identifica qué es lo que te está llevando a andar en desobediencia en contra de Dios. Identify what is it that's taking your heart to be in disobedience to God. Quizás tu manera de hablar, pero identifica. Maybe it's your way of speaking, but identify. Eso es lo que yo quiero que tú identifiques. That's what I want you to do. Identify. Y número dos, And number two, quiero que tú identifiques el arma con la cual tú vas a derribar ese argumento. identify the weapons with which you're going to bring down that argument. Identifica el arma en tu vida. Identify the weapon in your life, El arma del Espíritu. the weapon of the Spirit. ¿Con qué tú vas a derribar ese argumento? With what are you going to bring down that argument? ¿Con qué tú vas a romper esa cadena? With what are you going to bring down that chain? ¿Qué te va a ayudar? ¿En la oración? What is it going to break? The prayer? ¿En la adoración? Is it worship? ¿En la intercesión? Is it intercession? Quizás tú tienes que meterte en 7 días de ayuno Maybe con you got to get in Dios. 7 days of fasting Quizás with tú tienes God. que meterte en 3 días de ayuno con Maybe Dios. in 3 days of fasting with Quizás God. en 14, en Maybe 21, 14, 21. lo que sea. Whatever it is. Pero identifica el arma que Dios te está diciendo que use But identify the weapon God is calling you to use para romper el poder del to enemigo. break the power of the enemy. Una vez que tú hagas eso, Once you do that, una vez que tú hagas eso, esas dos cosas, once you do those two things, yo quiero que tú levantes tu mano. I want you to just